Hola amigos y amigas de Arriba del Agro, yo soy Gabriel Garurevich y hoy tenemos en esta edición especial de Arriba del Agro, que es un podcast, a un invitado muy especial, un invitado de lujo, diría yo. Se trata de Sebastián Ochoa. Él es ingeniero agrícola, pero sobre todo es un asesor, un consultor agrícola que ha trabajado en países como Chile, Perú, Colombia, Ecuador, China, Nueva Zelanda, Estados Unidos, por mencionar solamente algunos, ¿no? Prácticamente en los 5 continentes ha trabajado Sebastián como asesor, como consultor. Y ahora vamos a hablar con él de arándanos, ¿no? Es su especialidad, ¿no? También, y teniendo en cuenta, y de sustratos, ¿no? Es bueno mencionar esto, de sustratos, ¿no? Teniendo en cuenta, digo, que los suelos en la costa peruana son bastante, pues, arenosos, ¿no? Entonces vemos que las exportadoras, ¿no? Trabajan con el arándano en sustratos en maceta. En fin, Sebastián estuvo en la Cumbre Mundial de Arándanos 2021, cuyo anfitrión fue Perú. Ha sido hace poquito, a través de ProArándanos, ¿no? Es correcto, Sebastián, te he presentado bien. Sí, Bienvenido, ante todo. sí, gracias, Gabriel. Muchas gracias por la presentación y gracias, bueno, por la invitación y un gusto estar acá con ustedes Genial. nuevamente conversando. Muy grato. Gracias a ti. A ver, entonces vayamos al grano, ¿ya? Antes de hablar ya materia de sustratos, primero te quería hacer una pregunta, ¿no? El crecimiento, ¿no? De Perú año a año en materia de exportación de arándanos, ya se sabe, no es una sorpresa para nadie, ¿no? Crece y crece las exportaciones. Incluso hay quienes mencionan que ha cambiado la geografía, ¿no? De la industria del arándano a nivel mundial. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación? No, porque se habla de un crecimiento incluso de hectáreas de arándanos en el Perú que podría llegar o superar incluso las 14.000 hectáreas. Yo no sé si tú manejas ese dato, pero ¿estás de acuerdo con que ha cambiado la geografía arandanera mundial, con que podríamos llegar a 14.000 hectáreas? Totalmente. Mira, lo que pasa con este producto es que tiene un tan alto consumo en países desarrollados debido a las cualidades que se han ido descubriendo en los últimos 20 años, que ha sido un montón. O sea, esta cosa partió por Ponte tú con la primera variedad que se mejoró todo a través de cruzamiento natural, acá no hay manipulación genética, en Uh -huh. 1906. O sea, la primera variedad mejorada que tenemos en 1906. Ya tenemos más de 100 años de una industria de arándano que ha ido buscando genética y ha ido buscando nuevas áreas de desarrollo. En el hemisferio sur comenzó el cultivo en los años 70 en Nueva Zelanda, el 76 Chile lo ingresó al sur de Chile para ampliar la frontera frutícola y de ahí se empezaron a desarrollar variedades que supuestamente requerían poco frío, ¿ya? Uh Pero -huh. Uh requerían -huh. frío. Uh -huh. Entonces, y comenzó el cultivo en zonas como Argentina, zona centro y norte de Chile, en Uruguay, en zonas más centrales de Sudáfrica, en el sur de España, pero nunca se pensó que se podía cultivar en zonas sin frío. Uh Y se -huh. comenzaron a hacer pruebas en Perú, esto lo hizo Ismael Fernández, que es un gran agrónomo, y se dieron con la sorpresa que sí funcionaba en la costa peruana. Estas pruebas se comenzaron a hacer en Trujillo, en lo que es ahora Hortifruti, en Ok. Talca. Entonces se descubre que sí funciona y esto generó una explosión de crecimiento porque asociado al consumo, por la gran cantidad de cualidades nutracéuticas que tiene este producto, por ejemplo, en 1940, en la Segunda Guerra Mundial, se utilizaba para que los pilotos de la Luftwaffe tengan mejor visión nocturna, porque se dan cuenta que al comer jalea de arándano, un extracto de arándano, a la media hora veían mejor. Pero Qué ya loco. ya ahora en los 2000 está la investigación donde se demuestra que activa los bastoncitos, que son las células de la visión nocturna, demostrado Qué loco. científicamente, y mejora Uh la -huh. visión. En los Uh años -huh. 80 en Estados Unidos se recetaba para las mujeres para cistitis e infecciones urinarias. Ya Ok. están las investigaciones que baja los niveles de bacterias en la sangre, bueno, desinflama, sirve de tratamiento para la artritis reumatoide. Y el último gran golazo que se pega es una investigación que hace un par de años atrás una universidad inglesa que descubre que el arándano mejora la memoria en niños. Esto lleva a que se compruebe que aumenta la tasa de sinapsis y finalmente, como aumenta la actividad cerebral, sirve para la depresión, pero también ralentiza el aumento, el avance del Alzheimer y los síntomas del Alzheimer. Entonces, al Wow. final,
si tú ves un gráfico de consumo per cápita en Estados Unidos, el aumento que hay desde el año 80 hasta ahora es brutal y la sustitución que ha ido habiendo desde arándanos producidos internamente del mercado Ujú, doméstico y lo importado ya va más o menos a la par. ujú. Entonces, Perú logró eh, posicionar producto en fechas donde había muy poco producto y además rompió un paradigma de que el arándano no funcionaba sin frío y eso ha hecho que se vayan desarrollando nuevas zonas en otros lugares del mundo y que vaya creciendo esta industria y vaya aumentando el consumo de los países que finalmente lo quieren comprar por todas las cualidades que te comenté. Entonces, Perú ha sido un actor tremendamente importante para el aumento de consumo de arándano a nivel Interesante. mundial y para romper paradigmas. Qué interesante todo lo Esa es la que... importancia que yo le doy Ok. y además que lo han hecho súper bien Mm. en tecnología agrícola, a nivel empresarial, ha sido una cosa como bien organizada, los campos bien armados, o sea, realmente yo estoy muy contento y me saco el sombrero, como se dice, frente Mm. a nuestros amigos peruanos Ujú. viéndolo como un extranjero, ya porque yo trabajo hace hartos años allá y me siento parte también, Claro. por supuesto, con los colegas, con todo lo que hemos logrado. Pero si tú lo ves con ojos de extranjero es Ujú, impresionante. ujú, ujú. Qué interesante y qué impresionante lo que la información que nos das tú, ¿no? O sea, yo no sabía que gracias a que en el Perú tuvo éxito el arándano, después se trabajó en otros países, ¿no? Donde tampoco se trabajaba con arándano. Interesante ese Así dato. es. Ahora, se habla de que en el Perú hay un estupendo clima, ¿no? Incluso Sebastián Carmona, ¿no? Gerente general que lo entrevisté acá mismo de Carsol Fruit Export, Sí, él me conozco a dijo Sebastián. ¿no? Que el Perú era una suerte de valle de San Joaquín, ¿no? En California, ese territorio que constituye una potencia agrícola Sí. californiana, ¿no? Entonces, claro, él hablaba por las bondades de las climatológicas, ¿no? Que es una maravilla el Perú para diversos cultivos, en fin. Pero como tú mencionabas también, o has mencionado en algunas conferencias, ya se sabe que los suelos en el Perú son bastante arenosos, ¿no? Teniendo en cuenta además que la agricultura en el Perú se ha expandido en el desierto de la costa. Entonces, trabajar con sustratos en macetas, ¿no? Los arándanos ha sido la solución para las empresas agroexportadoras. Mira, la gran ventaja del cultivo en sustrato es que te permite solamente buscar clima y agua y sacas la variable suelo de la ecuación. ¿Ya? En la Ya, agricultura nosotros tenemos muchas variables que no podemos manejar. ok. Entonces, mientras menos variables tú tengas que obviamente te afecten, vas a Uh tener -huh. un mejor resultado. El suelo es heterogéneo. Tú puedes tener 1000 hectáreas de suelo donde un porcentaje es muy bueno, pero otro porcentaje tiene problemas. Tú te puedes ir a Olmos, a empresas grandes y puedes ver cultivos preciosos que tienen Mm, grandes extensiones en suelo, pero tú los empiezas a recorrer bien y empiezas a encontrar lunares con problemas, que tienen un problema químico, que tienen un problema físico, retención de humedad, tienen un problema de exceso de alguna sal, ¿no es cierto? O tienen poco suelo. La gracia del sustrato es que esa variable tú la sacas y te uh permite -huh. cultivar donde tú quieras finalmente y con un gran éxito, porque si utilizas un sustrato de buena calidad, que eso también hay que poner hincapié, porque hay Uh muchos -huh. tipos de sustrato que la gente tiene acceso. Si Uh utilizas -huh. un sustrato de buena calidad, vas a tener un cultivo exitoso y por muchos años. Ok, ok, interesante. ¿Cuáles son los principales problemas tú dirías y las principales ventajas de trabajar con sustratos? Has mencionado la buena calidad, ¿no? Que tiene que ser de buena calidad, pero ¿qué otros problemas y qué otras ventajas mencionarías? A ver, las ventajas primero de trabajar con sustrato es lo primero que mencioné, que sacas la variable de suelo del sistema. ¿Ya? Ok. La otra ventaja del sustrato es que utilizas menos agua que el suelo. O sea, Ujú. el balance hídrico final por hectárea puede llegar a ser hasta un 30% menos de agua en relación, de utilización de agua en relación a un cultivo en suelo. Por lo tanto, Ahorras agua. ahorras bastante agua y lo que va asociado obviamente a lo que es el recurso en sí, después al gasto energético Ujú. que hay detrás y costos, etcétera, y impacto medioambiental también. Y la otra ventaja que tiene el uso del sustrato es que logras precocidad.
¿ya? Acá en fruticultura hay que tener claro el concepto de precocidad que se confunde con lo que es salir antes en la temporada. Ujú. Precocidad y cosecha temprana son cosas distintas y Ok. siempre se confunde. De repente alguien te dice, no, esta variedad es muy precoz y está pensando que es una variedad temprana. Ok. Precocidad en fruticultura es cuando tú cosechas más antes. O sea, si yo te digo, esta variedad al año de plantada me va a dar 1 kilo y esta otra variedad al año de plantada me va a dar 2 kilos, la variedad que es Ujú. precoz es la que me da 2 kilos. ¿Ya? Ok. A eso se refiere el concepto de precocidad. Y Interesante. como yo en sustrato utilizo más plantas por hectárea, porque yo finalmente estoy haciendo un bonsai, estoy haciendo una planta que está confinada a X litros de raíz, por lo tanto esa raíz se va a desarrollar menos en relación al suelo y va a ser una planta más chica, yo meto Ujú. más plantas por hectárea. El Ok. usual que se utiliza son alrededor de 9.000 plantas por hectárea. En un suelo yo ocupo entre 4.000 y 6.000 plantas por hectárea. Yo planto y a la primera cosecha esas plantas van a tener la misma capacidad de darme el mismo kilo, por ejemplo. Pero la diferencia es que en Ujú. sustrato voy a tener 9.000 kilos, porque tengo 9.000 plantas, y en suelo voy a tener 6.000 kilos porque voy a tener 6.000 plantas. Ok. Entonces, el cultivo de sustrato es más precoz. Yo adelanto el flujo, ¿ya? Tengo un Ujú, flujo. Y al ujú. siguiente año lo mismo. La planta en suelo quizás me va a dar 3 kilos al año 2 Entiendo. y la planta en sustrato me va a dar Entiendo. los mismos 3, pero voy a tener 27 contra Ajá. 18. Es más Ajá. precoz, adelanto el flujo. Pero la desventaja que tiene es que es bastante más cara la implementación, porque 1 hectárea en suelo, el costo de implementación puede andar entre 30.000 a 40.000 dólares por hectárea, dependiendo qué mejoras le haga al suelo, y una instalación de sustrato son por lo menos, sin considerar los MOSIS y eso, estoy hablando solamente sustrato, suelo, perdón, de sustrato, plantas, el ground cover, puede andar alrededor de los 100.000 dólares. Wow. Entonces, estás Ya que la hablando, instalación del arando es convencional, digamos, es cara, o sea, con eh, esto es mucho más caro. es mucho más caro. Entonces, No. ahí hay una barrera de entrada al inversionista. Ok, Tú ok. adelantas el flujo, es más precoz. Si tú lo metes a un flujo de caja y calculas los índices financieros, va a ser más rentable, pero sí tiene una inversión inicial mayor. ¿Ya? Ujú, ujú. Y esto siempre y cuando utilices sustrato de calidad, porque ahí es donde, como es caro, empiezan, no, es que voy a utilizar corteza de pino en vez de un sustrato de buena calidad porque es más barato, o voy a utilizar acerrín, o voy a utilizar cascarilla de arroz y la voy a mezclar con otra cosa. Eso es un error, eso como se dice, es pan para hoy, hambre para mañana, porque esos sustratos no van a lograr tener la vida adecuada y darme las características que me tiene que dar un sustrato adecuado en Por el ej- largo del tiempo. claro, por ejemplo, no te podría dar una buena nutrición radicular o no te podría dar una buena retención de agua, Agua, claro, ¿cierto? claro. ¿Cómo esos son los principales objetivos, tú dirías, que hay que conseguir cuando se trabaja con sustrato y cómo se miden estos aspectos? O sea, lo primero, cuando trabajas con sustrato, la característica del sustrato es que lo básico, lo principal que tú acabas de decir es dar el agua a baja tensión, o sea, que la planta cuando necesita agua la absorba, lo que una cascarilla de arroz no lo hace porque el agua pasa rápidamente y no expande. Entonces, cuando tú ves Ujú. una plantación en cascarilla de arroz, se ve muy bonita el primer año, la raíz está chica, está localizada, el agua cae directamente, y tú dices, no, si esto va bien, pero ya el segundo, tercer, cuarto año, cuando ya la planta necesita expandir la raíz y necesita crecer, ahí es cuando se tranca el sistema, ¿ya? Ok. Lo otro, que esa agua que yo coloco con fertilizante no sufre interferencias. Y eso sucede, y las interferencias suceden cuando yo ocupo un sustrato que se descompone en el tiempo. Por ejemplo, Ok. un compost, una corteza de pino, un acerrín. Eso al par de años se va a empezar a descomponer y va a empezar a retener elementos y va a empezar a entregar elementos que me van a distorsionar la fertilización. Por ¿Ya? ejemplo, Manganeso, ok. empieza a tener toxicidades de manganeso, hambre de nitrógeno, porque las bacterias utilizan el nitrógeno para su metabolismo y para descomponer, entonces el nitrógeno que yo coloco, parte de ese se lo llevan las bacterias, Ujú, ujú. me modifica el pH, Ok. entonces tengo problemas de ese tipo y además la física del sustrato tiene que ser estable en el tiempo, no debe cambiar. Y cuando yo Mm. utilizo sustratos que se descomponen, esos finos caen al fondo y forman barro.
forman barro, ¿ya? Y ahí ya me echa a perder todo, porque no tengo el buen drenaje que debo tener, no tengo el movimiento de agua que debo tener, no tengo el intercambio gaseoso que debo tener, porque las raíces respiran, toman aire y liberan CO2. Entonces todos los microorganismos que están ahí abajo trabajando empiezan a liberar compuestos alcohólicos, empiezan a fermentar y producen compuestos tóxicos que matan las raíces. Por lo tanto, es tremendamente importante mirar a largo plazo el sustrato que yo estoy utilizando, Por que ejemplo, cumpla con eso. la fibra de coco, Pero entiendo que es el material más común de arándanos en el mundo. ¿Es así y es buena? y es el mejor. Pero tiene que tener ciertas características, porque hay distintos tipos de fibra de coco. La fibra de coco es una industria que viene de la carne del coco, y esta cáscara la muelen, ¿ya? Y de ahí salen, yo te diría, salen 4 productos. Sale un polvo fino que tiene una corta duración, es de corto aliento, que se utiliza para las hortalizas, por ejemplo. Cuando yo hago bandejas de hortalizas en celdas, y no me interesa que dure mucho, ¿ya? Después hay una parte que son los pelos largos, que los pelos largos forman unas madejas que se enrollan y ahí no entra agua, tampoco pueden entrar las raíces, que es la parte más barata, ¿ya? Que cuando yo compro un sustrato, eso es lo que menos vale. Después está el chip, que son trozos de madera, y después está el crutch. El crutch es la cáscara, es la parte de la lignina rota, y eso son como pelotitas de madera, que es la parte más cara de la fibra. Y ese es el mejor componente, ¿ya? Entonces, cuando yo utilizo un sustrato, debes usar un sustrato que tenga este crutch y que tenga fibras cortas, no largas. Y eso se parece mucho a una turba, ¿ya? Ese es el mejor tipo de sustrato que yo puedo utilizar para cultivar. ¿Y dónde consigues ese sustrato ideal que acabas de describir de la fibra de coco? Claro, que no es... Hay proveedores, hay cientos de proveedores, hay proveedores que lo venden, y hay proveedores que venden el otro y te van a decir que el de ellos es el mejor. No voy a hablar de marcas, obviamente, pero ¿En el Perú hay proveedores, por ejemplo? ¿Se consigue acá o hay que...? Sí, hay proveedores acá. Ahí tenemos varios proyectos montados grandes con ese tipo de sustrato y andan muy bien. Las empresas agroexportadoras crean también o los productores que trabajan en estas empresas crean sus propios sustratos también de fibra de coco. O sea, ellos mismos las pueden, digamos, crear bajo tu receta, digamos, bajo tu asesoría, o definitivamente tiene que comprarlas a un proveedor. Se compra. Ok, sí. Ok, interesante. ¿Cómo se fertiliza cuando se trabaja con sustrato, ¿no? ¿Es más complicada la fertilización? Es más ¿Funciona técnica. el control? Es más técnica. ¿Funciona, por ejemplo, el control biológico? ¿Los microorganismos? Es más técnica porque tienes que darle a la planta todo lo que necesita a través del agua. Es una hidroponía. Entonces, todos sus nutrientes, macro y microelementos deben ir a través del agua de manera proporcional, ordenada, ¿no es cierto?, en ciertas relaciones. Así que es más técnica, requiere de más conocimiento, control y tecnología, porque también no tienes buffer. Si cometes un error, la planta se va a tragar lo que le estás dando, entonces si le pones algo de más, sonaste. Puedes tener una toxicidad, puedes quemar raíces, entonces no hay que controlar eso, ¿ya? Y con respecto a lo de los biológicos, hay ciertos biológicos que consumen celulosa, hemicelulosa y lignina, que lo utilizan para su vida, digamos, y se van a comer el sustrato. Aparte de comerse los insectos, se van a comer el sustrato, entonces hay que tener cuidado con algunos de ellos. Algunos. Tricoderma no, tricoderma, que es muy utilizado, es un hongo que controla otros hongos en raíces y que además produce estimulación de raíces, no consume, utiliza quitina para su desarrollo, no utiliza las porciones que tiene un sustrato. Pero hay otros hongos que sí, y hay bacterias también que lo van a utilizar. Entonces, lo que hay que dar cuidado es con estos complejos microbianos que venden, que traen de todo y que se utilizan mucho en suelo, no meterlos al sustrato.
Ujú, ujú. Interesante. Y el sistema de irrigación, la irrigación, es más complicada. ¿Cómo se trabaja? ¿Tiene que ser de una distinta a la manera convencional? A ver, cuando tú riegas, el Ujú. concepto de regar es dar un tiempo de riego suficiente para que uno moje todas las raíces en profundidad, más el Claro. ancho que yo quiero, más un X centímetros, 10, 20 centímetros para lixiviar la sal. Eso es lo que uno hace en suelo. El Claro. sustrato es lo mismo, tienes que regar por el tiempo suficiente para humedecer el sustrato, más un tiempo que te permita un drenaje, para que ese drenaje se vaya llevando las sales y no se te salinice el sustrato. Ese Ok. drenaje va en torno al 20-30% dependiendo del tipo de sustrato que haya. Hay otra desventaja cuando el sustrato es de mala calidad Ujú, y es muy grueso, por ejemplo, fibra larga con chip, o cuando utilizo cascarilla de arroz, o cuando utilizo corteza de pino, como no retiene humedad, para yo lograr ese ancho, esa expansión lateral, tengo que regar más tiempo y al final dreno más y boto agua y boto fertilizante. Entonces, esa es otra desventaja que se genera cuando el sustrato de mala calidad. Entonces, un sustrato de buena calidad, yo tengo que dar más o menos un 20% de drenaje y de ahí manejo el drenaje en función de la conductividad eléctrica que se vaya generando en el sustrato en relación a la conductividad eléctrica que mido en el gotero. Y ahí tengo que mantener una regla y hay dreno más o dreno menos. Y la repetición del riego, o sea, cuántos pulsos doy al día o cuántos pulsos doy a la semana, va a depender de la evapotranspiración, que ahí puedo utilizar utilizar de referencia, por ejemplo, una bandeja, puedo ujú, utilizar el método de Penman-Montate, puedo utilizar también mediciones de luz que se utilizan en hidroponía, ujú. se pueden usar sistemas de balanza también, que es por métodos que uno mide el agotamiento del peso de la maceta o de la bolsa y reponer en función de eso. O Uno sea, puede tú automatizar. pesas la bolsa, Sí, la pesas literalmente. y inclusive esos sistemas pueden ir conectados al equipo de riego y que te lo haga andar automático. Eso yo lo he visto Ok, en Europa, ¿ya? ok, Y en algunas partes eres. también en el hemisferio sur. O sea, Ah, uno puede tecnificar esto, ¿ya? Pero al final la base es manejar el concepto que te mencioné inicialmente, eh, que es un concepto de drenaje y de conductividad eléctrica, de que no se te salinice el sustrato. ok, que no se salinice, claro. Y las bolsas, los contenedores, ¿no? Deben también de ser de buena calidad, ¿no? Claro, piensa que tú estás plantando algo que tiene que durar sus años. Entonces, Ah, eh, pucha, a mí una vez me tocó, me dio pena, o sea, como fui a ver un productor en la zona al sur de Lima, entre Lima e Ica, en el valle a 1 hora al sur de Lima, donde pasa un río grande, eh, hay arándanos ahí, hay harta arándano en bolsa. así, Cañete, en en la zona Cañete, de ok, Cañete. ya. Ya. Entonces andaba en Cañete y, oye, empiezo a recorrer el campo y el productor había plantado hace un año. Y de repente las bolsas tú las tocabas y se rompían y se salía el sustrato. Las pasabas a tocar y se rompían. Entonces, oye, ¿qué Ujú, pasó? Me dice, no, me dice, pucha, me engañaron, me vendieron bolsas supuestamente de buena calidad, con filtro UV, con un grosor X, que tenían que durar, no sé, 10 años, y estas cuestiones no traían filtro, no traían nada, se quemaron con el sol, y tú las tocas y se quiebran, se rompen. no, y Claro, malograron todas las plantas. todo. Imagínate que si las tocas y se salía el sustrato, las raíces colgando. Qué Entonces desgracia. hay que tener cuidado con eso. También no hacer ahorros malentendidos. Y ahí es Claro. donde la bolsa, si la vas a usar, tiene que ser de muy buena calidad, de un proveedor conocido, pero a mí personalmente no me gusta la bolsa porque no tiene tan buen drenaje como una buena maceta, ¿ya? Porque acá Ok. también tengo que tener drenaje. Y la bolsa tiene perforaciones por abajo, eso va sobre, pues tú tienes que ponerle una base para que drene, pero es distinto una maceta bien diseñada que por dentro es cónica, son formas piramidales, Ujú, que tienen una ingeniería detrás para que haya un buen drenaje y tienen ujú, patitas que las separan del suelo y son macetas que son
tienen cierta elasticidad para que no se quiebren, y son tremendamente durables, y la planta puede crecer bien. Entonces, la elección de la bolsa o sea maceta tiene que ser bien pensada, ¿ya? Bien Bien pensada, ¿no? pensada. Nuevamente, hay buenos proveedores acá en Perú También hay para buenos bolsa. hay Sí. proveedores, hay buenos y hay Ujú. malos, como lo que te conté, en Cañete. O sea, uno se encuentra con de todo, como siempre en la vida, po. O sea, pero Claro. hay que tener cuidado, no irse siempre por precio, sino que sea una buena relación precio-calidad finalmente. Un buen contenedor puede, digamos, repeler una acción bacteriana. O sea, puede proporcionar, digamos, ventajas medioambientales. ¿Cómo así? ¿Me puedes explicar? Digo, ¿no? Que puede repeler las bacterias, ¿no? Un buen Que, contenedor ayuda, ah, ¿o no? a ver, un buen O eso no tiene mucho contenedor. que ver. Un buen contenedor, Sí, más que repeler enfermedades bacterianas o fúngicas, sí. al permitir un buen desarrollo de la planta va a estar más fuerte, va a estar con vigor y sana, y piensa que la planta es una máquina, que la planta cuando funciona bien está generando sus fitoalexinas, que son defensas naturales, está generando sus hormonas, está generando todos sus compuestos y está metabolizando, y es igual que compararlo con un ser humano que está débil y que se resfría más fácil versus una persona que está sana y no se resfría porque tiene sus defensas en orden. Esto es lo mismo, es una Mm. planta que está vigorosa y está creciendo bien y toda su maquinaria fisiológica está trabajando bien. La planta se va a defender mejor frente a enfermedades y frente a plagas. Entonces, obviamente que una relación con un buen contenedor que permita que sus raíces estén cómodas y estén trabajando de manera adecuada, tú vas a tener finalmente una planta sana, ¿ya? Planta más sana. Ok. Un par de últimas preguntas, Sebastián, para ir terminando. ¿Cuál es el error más común que cometen los productores en el Perú que trabajan con sustratos y arándanos? La mala elección del sustrato. Esa es la principal. Esa es la base Ya. y es la vida de tu huerto finalmente. Eso es lo que más se repite, la mala elección del sustrato. Y como Ujú. ven, y mucho de usar cascarilla de arroz, y como ven que en el primer año la planta parte bien y dicen, no, es que fui donde alguien y tenía un huerto que estaba bonito. Sí, estaba bonito, pero espérate que ese huerto tenga 3 años, 4 años, la planta no va a colonizar ese volumen, y no va a funcionar como funciona en un buen sustrato. Eso es lo más común, ¿ya? En términos Interesante. Ok. de nutrición, sí, algunos desbalances, pueden haber errores en manejo de las relaciones de conductividad eléctrica, pero yo te diría que la base, lo más común, y no en Perú, en el mundo, es la elección del sustrato, y cuando parte esto tratan de copiar lo que es un suelo en la Ujú. maceta. Entonces agarran suelo y mezclan suelo con compost, y es como si estuviesen mejorando un suelo y lo meten adentro de la maceta. Ese es el error, y es un error garrafal, porque se descompone, se cambian las fases, después tienes una fase más arenosa, una fase que forma barro, y ahí te queda la grande. ¿Faltan asesores como tú, como Sebastián Ochoa en los distintos fondos en el Perú? Habría que multiplicar Sebastiánes Ochoa para que las Ya, empresas trabajen un buen sustrato con arándano. no sé si ¿Faltan? faltan, o sea, Sí. a ver, asesores hay, obviamente que siempre uno se encuentra con grados de conocimiento o desconocimiento, más bien, que de repente dejan atónito, eh, pero sí, hay asesores buenos, Eso es bueno. sí, sí hay asesores Ok, buenos. ok. ¿Crees que es claro? Porque ya, o sea, como mencionábamos hace un rato, es instalar arándano es caro, trabajar con arándano es caro, ¿no? Y bueno, ahora Mm. vemos que con el sustrato en las bolsas, en las macetas, es aún más caro, ¿no? Entonces, claro, tú dirías, los arándanos es un cultivo elitista, es un cultivo para los grandes.
por lo pronto. Sí, claro, es un cultivo Ahora sí, caro. ¿no? Esa es de alta Pero te da inversión. plata. Claro que te la da, pero, Mm, pero, pero es un cultivo que requiere inversión alta y si cometes un error, es fácil es fácil de matar, digamos, el cultivo, es fácil de dañarlo. Entonces, alguien que no mm. tiene las espaldas para eso puede ir a la quiebra. Me ha tocado verlo. ¿Ah? Me ha tocado ver Me gente ha tocado ver. que se endeuda y se mete con sus 5 hectáreas y los asesoran mal y cometen errores y pierden todo y después es triste. Como Entonces, jugar al casino, ¿no? sí, sí, no Qué es algo pena. muy... Viste Sí. tus, algunas, nos quedan un par de minutos, pero rápidamente, ¿has visto zonas interesantes en el Perú, por ejemplo, en la sierra, no sé, otras zonas donde se pudiera cultivar arándano, ¿no? En sustrato. Mira, yo trabajo entre Piura e Ya, Ica. Ya, yo ya. recorro Piura e Ica completo junto con mi equipo, ¿ah? Porque nosotros somos un Ujú, equipo de 3 agrónomos, ujú, Bruno Mancilla y Diego Rojas también, que ujú. van a Perú. Ya, Entonces recorremos entre Ica y Piura y la única zona que conozco que la encontré muy interesante es Cajamarca, que la única ah, zona que mira. conozco de la sierra. Ujú. Precioso además, ¿ah? Es Precioso y linda, sí, se come muy bien. seguro. Sí, muy bonita zona, los campos preciosos. Ujú, Y ¿sabes lo que me gustó? Porque mm, está bien que el arándano se pueda cultivar en la costa, pero hay ciertas características que el clima da a la fruta que tú no las puedes mm, reemplazar con nutrición. ¿Ya? ya, Y eso es el delta, la diferencia de temperatura entre el frío y la noche. Y eso ok. genera acumulación de azúcar. Y eso se ha podido mejorar con nueva genética en algún grado en la costa, pero es totalmente distinto comerte una fruta que tiene delta térmico y que la sierra sí te lo da. O Ok, sea, interesante. una biloxi o una aventura, que son las variedades más plantadas que tú te comes en la costa, si la Sí. pruebas en la sierra, que en mi caso es Cajamarca, yo no conozco otro campo campos que no estén o sea, sé que hay, pero no he ido. Ujú. Pero en Cajamarca he comido fruta y es otra fruta, o sea, la calidad que tiene es superior. Entonces, si se logran Interesante. hacer proyectos, el tema es la escala, por los tamaños de los predios, la distancia, Mm. ahí es más complicado, pero la fruta es bastante más rica. Qué interesante. Muchísimas gracias, Sebastián Ochoa, por estar en Arriba del Agro. De verdad te agradecemos mucho. Ha sido una charla bastante interesante. Muchas gracias. De nada, Gabriel. Esperemos, queridos público, asistente, ¿no? Que les haya servido estos consejos muy interesantes y sabios de Sebastián Ochoa en torno al arándano y al manejo del arándano, sobre todo en el sustrato, ¿no? Y bueno, ha sido todo por hoy. Nos vemos en otra ocasión. Chao, Sebastián. Hasta Gracias, Gabriel. luego. Chao, que estés bien. Cuídate. Chao, Gracias, chao. gracias. Chao, nos vemos. Chao, hasta luego. Chao.